Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. En el día de hoy les traigo esta tarta súper suave y esponjosa, un plum cake de chocolate con cocoa en polvo y con trocitos de chocolate amargo. Súper suave, extremadamente esponjosa, muy rica y súper fácil de hacer y con pocos ingredientes. Esta receta, los ingredientes que utilicé son totalmente sin gluten y sin lactosa, pero no tienen nada que envidiarle a los otros ingredientes de las tartas que encontramos donde quiera. Como siempre digo, los ingredientes se pueden sustituir con los ingredientes normales. Por ejemplo, aquí yo utilicé una harina sin gluten, pero pueden perfectamente sustituirla por harina todo uso. Exactamente las mismas cantidades que doy, exactamente esas pueden ser sustituidas por una harina todo uso. Miren qué suave, qué esponjoso, qué tierno. Este pastel es muy versátil, es muy rico y se presta para desayunos, meriendas, bueno, para toda hora y para toda ocasión. Comenzamos batiendo 6 huevos enteros con 12 cucharadas de azúcar y lo batiremos hasta que haya triplicado su volumen. Luego, aparte, pondremos 10 cucharadas de harina, 2 cucharadas de cocoa en polvo y 15 gramos aproximadamente de levadura para dulces. Luego integraremos a la mezcla de huevos la harina con la cocoa en polvo y lo haremos con movimientos envolventes de abajo hacia arriba para que nuestra mezcla no desmonte. Luego lo pondremos en nuestro molde. En este caso utilicé un molde de plum cake. Y otra cosita, después de haber preparado la mezcla, para agregar un sabor más intenso de chocolate, quise ponerle al menos 3 cucharadas de pedacitos de chocolate. Así nuestro sabor será aún más intenso. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados y lo cocinaremos alrededor de 35 a 40 minutos. Luego decoraremos simplemente con azúcar en polvo y unos trocitos de chocolate amargo. Es una decoración muy simple y muy rápida. Podemos decorarla como más nos guste, con pedacitos más grandes o más pequeños. Miren nada más qué delicia. Miren qué pastel más rico. Díganme si no se les antoja comerse ahora mismo un trozo. Y quería decirte que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Así YouTube podrá avisarte cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, ahora ha llegado el momento de probar esta delicia de chocolate. Miren qué bien se corta. Ya se ve que está súper esponjoso y súper suave. Y sin hablar del olor de chocolate que invade toda la cocina. Los trocitos más pequeños, como el pastel aún está un poco tibio, miren cómo se ha derretido. Y bueno, es que tienen que probarlo, está muy rico. Miren qué suave quedó, miren qué esponjoso
Es toda una delicia. Se corta muy bien. Y el sabor de chocolate, ni hablar, está delicioso. Se siente la intensidad del chocolate, se siente la cocoa en polvo acompañado de los trocitos de chocolate. Y bueno, es una combinación súper, súper rica. Tienen que probarlo. Si te ha gustado esta receta, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado, déjame tu like, así apoyarás el canal. Saludos a todos y hasta la próxima receta.